Y ya estamos, yo ya estaba lanzada conversando con Danielle Ball, quien es nuestra invitada. Ella es autora de 35 libros para público infantil y juvenil. Y estos 4 que yo tengo acá son los últimos. Y son de verdad todos muy fascinantes. Yo los leí, los disfruté. Estoy bastante por sobre el público objetivo de los libros. Seguramente, sí. Pero aprendí un montón y los disfruté, y también vamos a hablar del tremendo trabajo de Marcela Donoso, Patricio Vera, Ángela González y Manuel Méndez, que son los ilustradores de esta Semana Ilustrada. ¿Viste, Daniel? Sí, absolutamente. Que esta es la semana este es el mes del diseño, pero está la furia de Ilustrada este fin de semana, va a estar Contrabando este fin de semana, y esta semana acá en la radio, en el programa, hemos hablado con mucha gente vinculada con la ilustración. Excelente. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, feliz de estar aquí. Bueno, Daniel, estábamos hablando fuera del micrófono, luego vamos a entrar particularmente en estos últimos libros, pero vivimos en un momento bastante crítico de la democracia. Muchos, no estoy sola en esta hipótesis, especialmente neurocientíficos y educadores, han llegado a la conclusión de que desde el 2010, cuando aparecieron estas cosas, ¿cierto? Esta cosa es el teléfono, por acá aparece una carta de tarot, lo es, pero sí. Estas cosas, la capacidad de conexiones neuronales, especialmente en los más chicos, bajó. Porque es un tipo de actividad del scrolling, ¿cierto? Y el estar constantemente recibiendo información que no demanda interacción. No, es pasiva, totalmente. Claro, hablemos del rol que tienen los libros y particularmente tu trabajo para invitar a los niños a volver a pensar, a desarrollar mirada crítica, a conocer también. En todas estas historias aprendemos un montón. Sí, estoy absolutamente de acuerdo que los niños pasan su vida delante de pantallas, no solamente el iPhone, pero el tablet, la tele, la computadora, etc. Y la neurociencia ha confirmado que los caminos neuronales se construyen exactamente como músculos en bodybuilding. Uh-huh. Si no están solicitados, no se construyen o no se mantienen. Uh-huh. La lectura es absolutamente activa. Y el niño tiene que solicitar su capacidad de imaginación, su creatividad. Entonces, encuentro que un pueblo que no sabe leer es un pueblo manipulable, un pueblo que va a tragar cualquier información sin ponerla en duda, y eso es el peligro el más grande de cualquier democracia. Uh-huh. Sí, estaba pensando que, aunque Bradbury nos advirtió que un mundo sin libros es un mundo peligroso, no sé, yo jamás había, como que no hicimos el link de que estábamos entregando las democracias a totalitarismo, que es un poco hacia donde estamos yendo, a causa de dejar de leer y dejar de desarrollar una mirada crítica respecto al mundo. Tú llevas muchos años escribiendo para niños y jóvenes. ¿Qué es lo que has visto de cambio en estos años y qué es lo que pasa cuando visitas colegios, cuando interactúas con los niños, cuando a ellos de verdad se les da la posibilidad de leer y pensar? Yo veo que sistemáticamente cuando los niños tienen acceso a libros se apasionan. Sistemáticamente. No me ha pasado ni una vez en mi vida llegar a un colegio donde los niños han leído un libro y se quedaron indiferentes. Uh-huh. Se apasionan. Y además, como sienten que algo pasa en su cerebro, su imaginación está solicitada, uh-huh, y intentan inventar otras soluciones. Intentan inventar otras historias. Muchos a veces pregunto, ¿cuántos colegas tengo en esta sala? Porque se ponen a escribir, uh-huh, cuando leen. Y es muy fácil incentivarlos a leer. Uh-huh. Simplemente hay que dar un inicio a eso. Hay que decir, mira, hoy dejas de tal hora a tal hora, dejas las pantallas de lado, vamos a leer. Leer es súper entretenido. Uh-huh. El segundo problema es también las herramientas para leer, porque me doy cuenta que hay muchos niños que se demoran mucho tiempo en leer una frase. Y eso obviamente no ayuda al interés a la lectura. Uh-huh. Entonces creo que aquí hay una cosa educativa muy importante que hacer, dar a los niños herramientas para que leen fácilmente. Uh-huh. Y a partir de ese momento, las bibliotecas que tenemos no van a ser suficientes. Sí, y pasa, ¿no? Y incluso a quienes que somos apasionados de los libros, y en mi caso, que recibo constantemente muchos libros, sí, aún así, sí, es verdad, es una bendición. Pero también, y es una maldición al mismo tiempo, porque está ahí lleno y yo quiero leerlo todo. Sí, y es un estrés. Yo también tengo tantos libros y nunca suficiente tiempo. Pero lo bonito todo es, como tú dices, Daniel, que una vez que uno se apasiona en la niñez, es algo que le va a acompañar para siempre. Exactamente, y es en la niñez que hay que intervenir.
Ahora, por eso escribo para niños. Ajá. Y eso te quería preguntar también, porque todos tus libros son, estos 4 por lo menos que leí, son aventuras. De una u otra manera, ¿no? Acompañamos a los personajes a exponerse a cosas distintas, a enfrentarse, en algunos casos con cierta resistencia, o con estos 2 especialmente, que son parte además de la colección El Barco de Vapor, de SM, El Viaje de Kai y Yakan y los Lobos. En El Viaje de Kai, él es un dragón que acaba de cumplir 100 años, y que cuando cumplen 100 años los dragones pueden empezar a expeler fuego, y él no expele fuego, expele hielo. Sí. Y le hacen bullying porque es distinto. Exactamente. Y él tiene eso es el bullying. Exactamente. Y él hace todo un camino para descubrir que su diferencia es algo extraordinario. Es un aporte para la sociedad. Y todas las diferencias son aportes. Bueno, y en el caso de Yakan y los Lobos, podríamos decir que es algo parecido también, porque a Yakana la sacan del altiplano y se la llevan a los Alpes, sí, a como llama ovejera. Pero eso lo hacen en la realidad, ¿no? No sabía yo, eso fue un aprendizaje. Sí. Y claro, y ella ahí se enfrenta a un mundo absolutamente distinto, pero también su diferencia y su experiencia anterior le ayuda a mostrarle a estas ovejas y a estos perros y también a los lobos que esta otra experiencia es súper útil en este contexto. Hablemos de por qué te interesaron contar estas historias. Primero, el bullying me interesa mucho como temática porque lo veo en todas partes. Hay tantos niños que incluso van hasta el suicidio. Sí. Y encuentro que es un tema que realmente hay que tratar en todas partes del mundo. Y no quería poner en el escenario niños. Por eso utilicé un animal imaginario que todos ubican, porque permite hablar de la temática sin sentirse personalmente involucrado. Yo mido 1,82 m. Desde mi niñez he sido víctima de bullying por ser tan alta. Entonces tengo bastante experiencia en el tema. En el ser distinto. Sí, en el ser distinto. Y al final de este libro intento mostrar que justamente ser distinto es un aporte gigantesco a la sociedad. Pero muestro también la violencia, el sentimiento de exclusión que la víctima del bullying experimenta. Por lo que es de Yakana, el viaje entre el altiplano y los Alpes es un poco mi vida al revés, porque yo vine de los Alpes al altiplano, para esquematizar un poco, y es una historia antes de todo de migración, porque esta llama cambia de país sin haberlo decidido realmente, y experimenta al inicio un rechazo potente. Por ejemplo, el perro le dice, tú me vas a quitar mi trabajo. O sea, hay algo que se ha escuchado respecto a los migrantes de manera consistente. Hay muchas alegorías que puse en el libro justamente para permitir hablar de esta temática. El nuevo, que es súper distinto, que llega, se van obviamente a burlar de él y también le van a tener miedo, que me va a quitar. Y por eso los 2 libros tratan efectivamente de temáticas muy similares. El miedo al otro, el miedo a la diferencia. El miedo al cambio. El cambio de todos. Y el miedo al miedo también, que es lo que les pasa a las ovejas respecto a los lobos, ¿no? Y Yakana les enseña a reírse del miedo. Eso es porque traduzco también libros y he traducido varios libros de neurociencia. Y cuando la llama enseña a las ovejas de no tener miedo, es una cosa que aprendí de un libro de neurociencia que explica un poco qué es el miedo y cómo enfrentarlo. Y que tu imaginación permite totalmente deshacer un esquema de miedo, por ejemplo, como en este caso, ridiculizándolo en tu mente. Y funciona. Y funciona. Sí. Bueno, aquí funciona también con las ovejas que además son cada oveja es un tema, tiene su propia personalidad y bueno, van a terminar muy bien acompañadas. Eso es todo lo que voy a decir. No voy a hacer spoiler para que se consiga Yakana y los Lobos y El Viaje de Kai, que son parte de la colección Barco a Vapor de S&M, que hace un gran trabajo en literatura infantil. Voy a volver a S&M, pero antes quiero hablar de Yatiri y las perlas de Pachamama, que es el más reciente. Esto se lanzó la semana pasada. Exactamente.
y que es parte del trabajo de editorial Mis Raíces. Muchas gracias, me lo mandaron en una cajita muy cuidada, porque de verdad es un objeto hermoso, sí, lo es. Ilustrado por Marcela Donoso, en donde también trabajas el tema, y después cuando hablemos de Ginkgo biloba vamos a entrar todavía más profundo ahí, pero a ti te interesa mucho, no solamente la neurociencia, sino también la naturaleza. Sí. Y en este caso mezclas los relatos altiplánicos con los distintos seres sobrenaturales que habitan, ¿cierto?, esos espacios, con la crisis hídrica que tenemos, ¿no? Cuéntanos respecto a ese interés de narrar desde esos mundos. Primero que todo, creo que la naturaleza, cuando uno pone la lupa en el buen lugar, es más mágica que la realidad o que la ciencia ficción. Y lo veremos también con el Ginkgo biloba. Y lo que me impresionó cuando llegué a Chile es, por ejemplo, el desierto y la Camanchaca. Es una cosa que nunca había visto. Es un fenómeno tan potente que mantiene vivos muchos seres, que son plantas, animales, ecosistemas enteros. Y es tan potente que me dije, bueno, si cuento a los niños, hay un fenómeno meteorológico que se llama Camanchaca, no le va a interesar a nadie. Entonces transformé la Camanchaca en un hada y empecé a contar esta historia. De hecho, el primer yatiri que escribí va a salir también con Mis Raíces el año próximo, porque mi idea es mostrar varios aspectos del desierto y mostrar a los niños que la creatividad humana permite ocupar estos recursos. Es el humano que transforma la Camanchaca en agua, con los atrapanieblas que extienden el desierto. Sí, y además lo bonito, bueno, hay varias cosas muy bellas de este libro. Uno tiene que ver con la historia, otro con el trabajo de Marcela Donoso, que hace un trabajo de ilustración de verdad hermoso. El libro es muy, muy bello, tapa dura además. Y a mí me encantó que nos enseñas a hacer palos de agua al final del libro. Cuéntanos respecto a eso, porque le ofrecen a la Camanchaca palos de agua, ¿no? Sí. Contemos por qué a ti te pareció importante dejar, no solamente en la literatura, de lo que hablábamos al principio, Daniel, no solamente el relato y en la aventura, sino también que ellos puedan construir algo que les quede, que puedan ser parte de esta historia. Es que quiero que el niño se pueda involucrar a tal punto que va a crear él también algo a partir del libro. Y el palo de agua es, de punto de vista etnológico, se puede decir un invento chileno, que también existe en otras partes del mundo, pero tal como lo conocemos aquí, viene de probablemente los diaguitas y atacameños. Y encuentro apasionante la idea de fabricar de manera tan fácil un instrumento. Mi miedo era que los niños iban a cortar cactus cuando van al desierto. Por eso explico cómo hacerlo con un rollo de toalla nova y no ocupar recursos de la naturaleza. Claro, porque además en este caso tenía que ver con parte de su ciclo, en el caso de la familia de Yatiri, de su comunidad. Exactamente, sí. Ahora también este libro empieza también con la dificultad de la migración, porque es como ya no tenemos que comer, tenemos que irnos. Eso. Y me parece también importante. Es un gran tema recurrente en el mundo. Sí, más que nunca hoy. Sí. Entonces también nos ayuda a ponernos desde ese lugar. Y yo dejé para el final mi favorito, porque Daniel gestionó que yo recibiera sus últimos 4 libros y este a mí me voló la cabeza. Básicamente porque yo no sabía que el Ginkgo biloba era este nivel de árbol. O sea, además de que es un árbol prehistórico, es un árbol que no se quema, es un árbol que tiene un montón de propiedades. Sí, impresionante. ¿Cómo llegaste a esta historia? Es que soy apasionada de árboles. Y he escrito sobre la araucaria araucana, por ejemplo, también. El Ginkgo biloba es lo que se llama un árbol fósil. O sea, no ha cambiado desde el origen. Y al inicio había un solo continente, la Pangea, que se dividió en 2. La parte que fue al sur es Gondwana, donde estamos hoy. Y el Ginkgo viajó a Gondwana. O sea, tiene una historia tan remota que es mucho más interesante que la de Jurassic Park, encuentro. Bueno, de hecho, parte con los dinosaurios, y luego hay los meteoritos, y él sobrevive a esto, y una de las cosas que me pareció fascinante del Ginkgo biloba y que yo no sabía es su resiliencia. Sí, uno diría, excepcional. ¿no? O sea,
No sé si hay otras plantas que tienen este nivel de resiliencia. O sea, no solamente sobrevivió a los meteoritos que extinguieron a los dinosaurios, sino también a las bombas de Hiroshima. Sí, exactamente. Sí. Ahora, me pareció súper interesante que tú nos vas contando la historia, y aquí están los hermosos trabajos de Patricio Vera, que es el ilustrador de este libro, y vas mezclando como la historia de la vida del ginkgo biloba desde sus orígenes prehistóricos hasta el presente, pero también mezclándonos con la vida de los humanos y cómo van descubriendo en este árbol no solamente sus beneficios, sino también su sacralidad. Hablemos un poquito de esa mezcla que tú haces entre lo científico, lo histórico, sí, y lo espiritual, en este libro en particular. Sí. Yo no soy de formación científica, es una cosa que lamento mucho, pero no soy de... Pero has traducido tantos libros, Daniel, que yo creo que has aprendido un montón. Sí. Pero me fascina la ciencia, me fascinan las competencias de la naturaleza. Y hay una cosa que siempre repito a los niños: nosotros hablamos de nosotros los humanos y la naturaleza. Uh-huh. Nosotros somos la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y me gustaría que todos puedan dar este paso de lado y decir, no soy una cosa distinta de la naturaleza, soy parte de ella. Uh-huh. Y por eso la incluyo en mis libros y muestro cómo el hombre supo observar, porque es por la observación que todo empieza, y luego ocupar varios dones que tiene, por ejemplo, el ginkgo para su beneficio. Entonces es un win-win. Sí, yo creo que ahí estoy leyendo el libro de James Hamilton, que es un recorrido también en qué momento perdimos... O sea, sí, lo leí. ¿Viste? Sí. ¿En qué momento nos pusimos malos? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Exactamente, es una pregunta. Homo Exul se llama el libro. Va a venir James Hamilton en algún momento. Lo teníamos agendado para esta semana, pero hubo un cambio de planes. Y básicamente lo que él propone en el libro es que empezamos a desarrollar enfermedades desarrollar enfermedades físicas y sociales en el momento en que intentamos instalarnos como dueños de... Sí. Y yo quería preguntarte, porque como se me cruzaron las lecturas, porque estaba leyendo eso y esto también, si en tu experiencia cuando tú trabajas con niños, textos como estos que tú escribes, ¿existe la esperanza de que ellos puedan volver a repensar la relación con la naturaleza? Pero totalmente, totalmente. Por ejemplo, este último libro sobre la camanchaca, fui recién a un colegio y pregunté a los niños, ¿qué cambiarían ustedes en el libro? ¿Qué cambiarían en la historia? Y ves que tienen ideas, creatividad, se quieren involucrar, están apasionados, son los adultos de mañana. Entonces su opinión y su postura es absolutamente fundamental para el mundo. Y además porque les va a tocar, no sé si te pasa, yo cada vez, el otro día salí con mi ahijado que tiene 15 y hablábamos de esto, es como yo le decía, no sé en qué mundo vas a vivir tú cuando tengas mi edad. No sabemos nada. O sea, en 30 años más no sabemos cómo va a ser el mundo y qué les va a tocar, y por eso es tan importante que hoy día desarrollen mirada crítica, desarrollen otro tipo de relación con el volver a sentirse parte de y no dueños de. Sí, y mira, Chile tiene una ventaja enorme, tiene una variedad de paisajes y de clima casi única en el mundo. Y todo es, cuando yo llegué de Francia, yo no podía creer. Por eso te quedaste. Por eso me quedé. 30 Exactamente. años. Son 20 y algo, sí. Pero me gustaría que los niños también, en vez de seguir mirando pantallas, salgan a la naturaleza y se pongan a mirar. Porque una vez que te pones a mirar, es la peor droga y la más bella del mundo. No puedes parar de maravillarte y quieres saber más. ¿Y por qué esta cosa? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo funciona? Y así creo que se podría cambiar el mundo. Ahora, para cerrar y aprovechando de que creemos en esta radio, sin duda creemos que los libros nos transforman y una vez transformados nosotros podemos cambiar el mundo. A mí me preguntan muchísimo, Daniel, y me imagino que a ti también, ¿cómo hago que mis niños lean? ¿Cuál es la respuesta? La primera cosa es verificar que sepa leer. Yo creo que hay que empezar por eso. Darle la herramienta para que su lectura sea fluida. Y después, ver cuáles son sus centros de interés y darle el libro, leer con él. Y compartir el placer de la lectura, hablar del libro.
Porque una vez que el libro es un objeto de interactuación y de compartir momentos con las personas de referencia, que sean los profes, los padres, los hermanos, se crean además vínculos afectivos. Y eso se sabe desde las neurociencias, que eso construye y es una base formidable a partir de la cual después se van a comer todas las bibliotecas. Sí, yo creo que la palabra clave es placer. Si ellos ven que los adultos que les rodean, como tú dices, de referencia, disfrutan de los libros y aman los libros como un objeto deseable, querible, ¿cierto? Atesorable. Uno después se pone como un dragón de los libros, es verdad. Yo soy eso, un dragón de libros. Van a darse cuenta que hay algo rico ahí, que se están. Pero si a ti, adulto, que quieres que tu niño lea, te ve todo el día en el celular. Eso, lo que iba a decir, los niños funcionan por imitación. Si no ven su familia leer, ¿qué les va a incentivar a leer? Claro, y no lo ven a leer con placer. Sí. Yo creo que ese es el tema, sacar como el libro de la obligación y que sea como, mira qué rico leer. Pero una vez que lo descubren, de verdad, es maravilloso. Ir a colegios para mí son los momentos los más bellos de mi vida. Porque las preguntas que te hacen son extraordinarias. Tiene una imaginación, una curiosidad sin límites. Sí, yo creo que hay que sacarse un poco ese prejuicio. Hemos hablado harto de eso con Fabián Rivas, con Gabriel León, que han venido para acá, sobre que nos echamos a perder con los años, básicamente. Y cuando somos niños tenemos esta capacidad de pensar, de imaginar, de transformar, que luego es como que nos metemos en una cajita. Pero lo podemos también cultivar. Sí, por supuesto. Acá creemos en eso. Así absolutamente. Que por eso hacemos cultura. Daniel, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Contamos que todos estos libros, estos tres, son el de el Ginkgo Bilboa, el viaje de Kai y Yakara y los lobos son de SM, los pueden encontrar ahí en la web de SM y por supuesto en librerías, igual que Yatiri y las perlas de Pachamama, que es de editorial Mis Raíces y que también pueden encontrar tanto en su web como en sus redes sociales y en librerías. Así que para que conozcan el trabajo de Daniel Val, que nos ha acompañado esta mañana. Gracias por venir. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.